4 de abril de 2026, día 20. Todo se puede expresar, incluso con palabras, incluso las cosas más profundas. Hay momentos en los que no hay palabras ni signo alguno para expresar algo, pero en algún momento pueden aparecer. Las grandes certezas pueden ser y han de ser enseñadas desde el corazón y tan llanamente como a un niño de 3 años, pero no con explicaciones, sino con inspiración, con el ejemplo y a veces con pruebas y a veces palabras. Y pues no veía mejor manera de comenzar este vídeo, mi primer vídeo en el canal, que leyendo esta enseñanza. Pues mi propósito precisamente es expresar grandes verdades, o incluso expresarlas como certezas, que otros más puedan saber muchos conocimientos que yo he estado aprendiendo. Veréis, yo no soy una persona que vaya a dar enormes cantidades de pruebas, y seguramente incluso de vergüenza ajena para mucha gente, pero eso no me importa. Yo soy una persona que ha tenido momentos realmente reveladores, que he tenido verdaderas revelaciones increíbles de certezas que para muchos son imposibles de alcanzar, y de manera intuitiva, de las maneras que uno menos espera muchas veces, ¿no? Entonces esto puede que no encaje en la mente de muchos, al igual que tampoco encaja en la mente de muchos que se pueda expresar todo con esta clase de ideas, pero no me importa. Yo simplemente vengo a contar muchas cosas y respeto a todo quien que piense lo contrario, aunque sé que mis enseñanzas son certezas que yo tengo, no son opiniones. Aunque así voy a respetar, por supuesto, quien piense cosas distintas, e incluso aquellos que piensan que yo no las respeto simplemente porque no voy a dejar de decir esas mismas cosas, por mucho que me digan, claro, como ya lo sé. Entonces puedo llegar a convencer a veces o a enseñar, puede que otras veces no, puede que algunas veces de pruebas. Os aseguro que quien tenga la mente muy abierta y esté mucho tiempo en el canal acabará teniéndolas a su manera de muchas cosas, pero no estoy aquí para dar grandes explicaciones ni para agradar a mucha gente. El nombre de mi canal, de hecho, creo que hace justicia a todo esto y lo expresa bastante bien, ¿no? Pero Cristo, ¿a quién coño se le ocurre llamar a un canal así? Desde luego, muy ortodoxo no puede ser. En efecto, como habréis podido imaginar, esto no lo dedico o no lo digo para cualquiera. Aunque sí que estoy abierto, sí que cualquiera puede llegar a entenderlo y yo me abro a que cualquiera se lleve mi mensaje. Pero esto va especialmente por todos aquellos que no están integrados en una sociedad corrupta como la nuestra. Y dicho todo esto, que creo que es una buena presentación, este maravilloso lugar al que yo amo venir mucho, el Jardín de la Seda, aquí en Murcia, en este pequeño rinconcito que yo tengo lleno de patitos como este, patazos a veces, la verdad. Aquí es donde usualmente creo que voy a grabar mis vídeos. Lo que tengo pensado o lo que tengo en la cabeza es lo siguiente, ¿vale? Cada día voy a grabar una enseñanza, solo una.
como la que acabo de leer, que está aquí. No sé si se puede leer, mierda, estará en espejo. Manda cojones. Bueno, la expondré, no sé muy bien cómo. Creo que va a ser más leyéndola que exponiéndola, porque se ve en espejo. Esto es mi primer vídeo y ya he dicho que no me da miedo tener vergüenza ajena, o sea, que tengan vergüenza ajena de mí. Yo vengo aquí a enseñar y a que pasen el rato alguna gente. Yo solamente soy un tipo por ahí tirado que a poca gente interesa y tampoco tengo ánimo de más, la verdad. Pero tengo 20 enseñanzas ya. Cada día voy a leer una. Hoy van a ser más porque tengo 20. Voy a enseñar las 20 que tengo, ¿vale? Pero cada día va a ser una. Yo simplemente la voy a leer. Y puede que sea lo único que haga en el vídeo. Puede que dure literalmente 1 minuto o puede que a mí me apetezca y me enrolle durante 1 hora entera. Es impredecible. Prefiero hacerlo así, que pase en mi canal y es lo que quiero. Entonces, yo creía que iba a poder enseñarla, pero está en espejo. Claro, debía haber caído de eso, ¿no? Pero no importa. Voy a empezar desde el principio a leer y iré comentando sobre la marcha después, porque hoy sí que me apetece comentar, ya que es el primer día y son nada más y nada menos que 20. Todo este proyecto lo comencé el día 16 de marzo, 16 de este mismo mes, ¿no? De este año. Y entonces ya por eso hoy es el día 20. Así que voy a empezar desde ahí. Voy a leer las 20, como digo, después las iré comentando. Vale. Comencemos con la primera. 16 de marzo de 2026. Día 1. Estoy muy ilusionado, pues he decidido embarcarme en el siguiente reto. Cada día a partir de hoy voy a escribir una sola página. 12 líneas como máximo. Y diré en esa página una sola enseñanza. Una la cual yo sepa que es cierta. Como el cuaderno tiene 100 páginas, al acabarlo habré dejado 100 enseñanzas en él. Vamos con la primera. A más se refugia uno de algo, más le ocurre ese algo. Pues bueno, esta es la primera. Voy con la segunda, la voy a leer de seguido y luego ya será cuando comente. 17 de marzo de 2026, día 2. La enseñanza de hoy es la siguiente. Ante malos es mejor estar ciego y sordo. Solo es mejor escucharlos cuando se hace con el corazón verdaderamente, cuando te inspira a escucharlos. Escucha a los malos solo si es con el corazón. Aquel paralítico al que hoy no dejaban hablar, creo que pensaría igual. Esto lo escribí, puse lo de paralítico porque, bueno, tengo una vecina que, quiero decir palabras muy malsonantes, pero bueno, digamos que no se portó conmigo con las mejores palabras que voy a decir, ¿no? Se supone que defendía a un paralítico, pero bueno, se notaba que el paralítico ni siquiera estaba de acuerdo y se le veía muy cerrada en todo lo que yo le dijera y era inútil decirle nada. Bueno, no voy a contar ahora mi vida, pero cosas de vecino. Y entonces pues me llamó mucho la atención y lo puse, porque a quien estaban intentando defenderse notaba que incluso él estaba completamente opuesto a lo que decían y veía que era algo completamente absurdo. Pero bueno, siguiente enseñanza. Y de hecho no le dejaban hablar, era para él y le pisaban la puta boca a cada cosa que él quería decir. Pero bueno, en fin. Siguiente enseñanza, 18 de marzo de 2026, día 3. Tanto escuchar como hablar es mejor solo si es con el corazón. Tanto a uno mismo como a otros, tanto a seres vivos como a otras cosas, tanto con el oído como de otras formas y tanto con la voz como de otras maneras. Es mejor solo si es con el corazón, si te inspira, si te apetece. Solo así, sea como sea, es mejor escuchar y es mejor hablar. – 19 de marzo de 2026, día 4.
No es con palabras ni mensajes como se ayuda a alguien perdido en la vida a dejar de estarlo, tampoco dándole argumentos, pruebas o enseñanzas, sirviéndole de ejemplo de ser valiente y fantasioso, pero bueno y fuerte. Así es como se da esa ayuda. Cuando le das tu corazón y el perdido está abierto a conocerte, funciona. 20 de marzo de 2026, día 5. Decide de todo corazón vivir desentendido de todo. Te acabo de dar el mejor consejo de todos. El único saber imprescindible, cuando digo imprescindible no quiero decir sea necesario, pero bueno, imprescindible, pues así es como se progresa más. Estar desentendido no es indiferencia. Al contrario, es cuando das espacio a que tu tranquilidad interceda en algo y no el caos de tu preocupación. Decídelo por amor propio y por amor a todos. ...21 de marzo de 2026... día 6... Vive de aventura, sin refugiarte en ningún lugar, como quien vive siguiendo siempre el siguiente horizonte por explorar, y solo así se siente en su hogar. Cuando te dejas completamente a la deriva en la vida, es cuando más orientado estás en la vida, como cual ave migratoria que sigue sobre el viento, pero sabe que así llegará justo a su destino. El control es una ilusión. Esta yo creo que es la más poética y para mí interesante de todas, sin duda. Podéis decir cuál es la más interesante para vosotros en los comentarios si queréis también. Siguiente, 22 de marzo de 2026, día 7. Increíblemente, cuanto menos trates de controlar, más propósitos tienes que te tomas en serio y cumples. No se trata de no afrontar las cosas, todo lo contrario. Se trata de ser alguien valiente y con mucha energía y que planta cara mucho. Pero plantar cara no es enfrentar. Enfrentar es malo. La relajación va de la mano con lo épico, pero no con la lucha. ...23 de marzo de 2026... día 8. Todos los seres vivos son personas, o lo que es lo mismo, humanos, seres inteligentes. Es decir, seres con la capacidad de ser sabios. No hay seres tontos ni no inteligentes, solo maneras distintas de ser inteligentes. Aún así, cazar a una presa para comer no tiene por qué ser malo, por ejemplo, pero a menudo lo es como tratan a ciertos animales con la excusa de no ser personas. 24 de marzo de 2026, día 9. No busques, ya lo tienes todo. Todo lo que se busca y todo lo que se desea es que exista el sentido de la vida. Y existe. El sentido de la vida es estar pleno, la plenitud, o lo que es lo mismo, la perfección, lo ideal, lo perfecto. Ser perfecto no es algo inalcanzable, es el sentido mismo de la vida. Y existen seres perfectos, así que existe el sentido de la vida. 23 de marzo. No, esta ya la he leído, perdón. No sé si habré repetido alguna. Soy un poco torpe a veces. Bueno, 25 de marzo de 2026. Día 10. No solo todos lo tenemos todo, tenemos más aún. Tenemos de sobra. Unos más, otros menos, pero todos de sobra. El sol, los árboles, el aire. Tener todo eso ya es tener muchísimo de sobra. Y sin embargo, hay tantos con mucho más y tan insatisfechos. Hoy he trabajado por primera vez en el campo y he estado tan feliz. Mis compañeros negros preguntaban
¿por qué no trabajaba de otra cosa? Yo sonreía. 23 de marzo de 2026, día 11. Ser un trabajador es ser un acomodado. Y ser un acomodado es ser mala persona, ser malo. Ser malo es ser trabajador, es decir, luchador, por tanto. Ellos mucho enfrentan y poco afrontan. Todo un día de jornada de empleo de campo, agachándose y cargando peso continuamente, puede ser un día en el que seas muy buen empleado y, no obstante, apenas trabajes. Y sea un maravilloso día tuyo. Claro, y que apenas te esfuerces a pesar de todo, ¿no? 27 de abril de 2026, día 12. Lo animal, esta sé que va a ser especialmente disruptiva. Bueno, la anterior quizá también. No me preocupa ser disruptivo o polémico, como ya decía. En fin, lo animal es lo bueno. Lo civilizado es lo salvaje. Lo animal es lo bueno. Lo civilizado es lo malo. La razón por la que todos los que recogen fruta y cargan mucho peso, la razón por la que todos los que recogen fruta y cargan mucho peso son negros en mi nuevo empleo, toda esa excepción de mí, es porque esas cosas son a menudo, y también los negros, animalísticos. Pero justo por esa razón los negros suelen ser mejores personas y vivir mejor. Mejores personas que no superiores ni inferiores. He dicho suelen, claro, depende y pues bueno. Llámanos negros, llámanos personas de color, a mí la piel pues no me importa, la verdad. O el nombre que se le ponga. 28 de marzo de 2026, día 13. Ser un amante de cosas materiales es ser buena persona, ser bueno. Ser uno que prioriza cosas materiales, es decir, materialista, es ser mala persona, ser malo. Por ejemplo, alguien que ama enormemente la comida y el sexo y disfruta mucho con todo ello es una buena persona. En cambio, quien está muy obsesionado con la comida y el sexo es malo, o con el dinero, por ejemplo, que no es lo mismo que ama mucho el dinero. Uno ama mucho tener, otro teme mucho no tener. 29 de marzo de 2026, día 14. Desde que comenzó la vida en grupo en la Tierra hasta hace unos 50.000 años, no ha vivido ni un solo ser vivo malo. Los primeros seres vivos que vivían en la Tierra y eran malos fueron de nuestra especie. Si hay un solo ser vivo malo viviendo en la Tierra, hay una sociedad corrompida a la que pertenece. Y si hay una sociedad así, en milenios ha conquistado el mundo con la tecnología. ...30 de marzo de 2026... día 15. Ser un animal es ser impulsivo. Ser impulsivo es ser buena persona. Ser civilizado es ser instintivo. Ser instintivo es ser mala persona. Seguir tus impulsos es hacer lo que te apetece, o lo que es lo mismo, lo que te inspira. Seguir tu instinto es caer en la tentación y por tanto es contrario a seguir tus impulsos, pues es forzoso. La apetencia es la inspiración y es los impulsos. Seguirlos es bueno, la tentación es el instinto, seguirlo es malo. 31 de marzo de 2026, día 16. Cuando uno sigue sus impulsos está muy consciente y decide muy conscientemente. Cuando uno cae en la tentación, no. Seguir los impulsos propios, como decía ayer, es hacer lo que a uno le apetece. No contenerse, dejarse llevar y, increíblemente,
una forma de ser muy ordenado y decidido. Seguir el instinto propio, en cambio, es caos disfrazado de orden y de que no es seguir el instinto. Y el sentido del deber, que no del bien, es tentación disfrazada. 1 de abril de 2026, día 17. Tener impulsos no es lo mismo que tener deseo. Los impulsos no son deseos. El deseo es el anhelo y el anhelo es la intranquilidad. Los impulsos son la apetencia, las ganas, y eso no es intranquilidad. El deseo es malo, pero los impulsos, o lo que es lo mismo, las ganas, no lo son. Las ganas pueden ser algo maravilloso, ilusión por algo. Por ejemplo, el deseo tampoco es lo mismo que la tentación. ...2 de abril de 2026, día 18. No des explicaciones, sobran. Las explicaciones son malas y alejan con todo lo que se propone con ellas. Lo mismo pasa con discutir y las discusiones, pero ¿cómo saber cuándo discutes y cuándo no? He aquí la respuesta. Discutir es dar explicaciones, por lo que dar explicaciones es malo, ya sea a ti o a otros. Los argumentos son explicaciones, pero no toda deducción lo es. Reposo, apertura y respeto son preferibles. 3 de abril de 2026, día 19. Estate en silencio. Bueno, el gesto este no es muy bueno, ahora veréis por qué. No ha sido muy buena idea. El silencio es súper bueno. El silencio no es ausencia de sonido, pues por eso no era muy buena idea. Es ausencia de ruido, y el ruido en realidad no son ciertos sonidos. Muchos creen que como maestros como Siddhartha o Lao Tse recomendaron silencio, entonces hay que hablar lo menos posible, pero no es cierto. Silencio también puede ser hablar, incluso con uno mismo. Silencio es no dar explicaciones, ni a otros ni a uno mismo. Y por último, el día que ya habíamos leído, ya está leído, pero aún así voy a leerlo una última vez. 4 de abril de 2026, día 20. Todo se puede expresar, incluso con palabras, incluso las cosas más profundas. Hay momentos en los que no hay palabras ni signo alguno para expresar algo, pero en algún momento pueden aparecer. Las grandes certezas pueden ser y han de ser enseñadas desde el corazón y tan llanamente como a un niño de 3 años. Pero no con explicaciones, sino con inspiración, con el ejemplo y, a veces, con pruebas y a veces, palabras. Y pues esas son las 20 enseñanzas que yo por ahora, como decía, pues cada día subiré la que llevo. Algunas veces la leeré y ya está, otras veces comentaré más. Hoy, desde luego, voy a comentar algo más. Son muchas enseñanzas y mucho de lo que poder hablar. Veréis, cada día que pasa, veo como este parque, Jardín de la Seda, está cada día más sucio. Cada día más colillas en el suelo. Cada día más latas vacías en el simple césped. Y sin embargo, luego uno mira a los patos, estos animales, a veces feos, a veces en apariencia poco amigables, pero estos buenos colegas de aquí no los he visto arruinar ni un solo ecosistema ni parque. Y en cambio el sitio al que más acostumbro ir y que más me gusta para estar tranquilo, cada día es menos habitable. Esto puede dar mucho en lo que reflexionar o en lo que concluir, la verdad.
Mucha gente cada 2x3 veo por aquí criticar que estos bancos están muy sucios, que es donde se supone que uno se tumba o se sienta. Pero no veo a nadie decir que hay que ver que cada vez hay más colillas en el suelo o más latas. Hoy mismo yo mismo me he dedicado a coger una bolsa e ir recogiendo cosas que había por ahí, pero aún así ya veis que por ahí también hay latas, no sé si se aprecian. Y por supuesto se seguirán acumulando. Aquí es el único lugar de Murcia que conozco donde gente viene, como veis, a descansar simplemente. No sé si se aprecia desde aquí, a tumbarse, a sentarse, a relajarse, a estar con la naturaleza, cosa que en el ritmo frenético de nuestra sociedad pocas veces se ve. Y como decía, hay mucho lo que se puede indagar o concluir al respecto. Indagar, mejor dicho, que pensar. En realidad no es lo mismo. Aunque pensar también es indagar, y de hecho ya hablaremos en otros vídeos, creo. Pero en efecto, lo que venía a comentar es que puede parecer una auténtica locura. Lo comprendo perfectamente y estoy esperando a que vengan todos a rugirme en los comentarios si es que lo hacen. Pues tampoco tengo por qué tener tanta audiencia. En mi primer vídeo solo soy un tipo random al que se le ha ocurrido sacar su móvil sin ni siquiera ninguna preparación de equipo mejor para hacer un vídeo de lo primero que le ha salido de los huevos. Pero bueno, aún así uno dice algo disruptivo y de repente tiene cientos de miles de visitas, así que pues bueno, para bien o para mal. Estoy preparado para cualquier cosa. Pero lo cierto es que se puede criticar mucho. Puede parecer una auténtica barbaridad, lo que acabo de decir hace no mucho en una de mis enseñanzas, de que lo humano es lo animal y lo salvaje, lo humano es lo animal y lo civilizado es lo salvaje. Puede ser una auténtica locura, puede que muchos me descarten y me tachen solo por palabras como esa, o incluso por, yo que sé, haber dicho negros en vez de hombres de color o morenos. Cosa que no entiendo por qué el nombre debería de importar tanto cuando no estoy insultándolos, o al menos no es algo con lo que se suele insultar. Pero bueno, el caso es que las redes sociales y la vida cotidiana se está venga a criticar y pocas veces se para uno a contemplar realmente, indagar desde la tranquilidad y llegar a conclusiones como esta, ¿no? Como decir, coño, ¿cómo puede ser que lo civilizado se suponga que sea lo mejor, que lo civilizado sea lo bueno y lo animal lo malo o algo por debajo, ¿no? Cuando literalmente la Tierra tiene miles de millones de años, el eón en el que estamos, que es en el que comenzó la vida animal y vegetal, o al menos tal y como la conocemos, que tiene más de 600 millones de años, y en todo ese tiempo no ha habido ni rastro de tecnología, ni mucho menos de tecnología y de civilizaciones tecnológicas con las que se arrasen con miles de especies. Y además en cuestión de siglos, si uno lo investiga se dará cuenta de que desde hace unos 50.000 años hasta ahora hemos estado extinguiendo especie tras especie tras especie. Nuestra especie, no humanos, porque los humanos en verdad son más amplios, como decía, son todos los seres vivos en el fondo. Nuestra especie desde hace 50.000 años hasta ahora llega a un lugar, pasan unos 100 años, o no mucho más, y en ese lugar se han extinguido ya gran parte de las especies que había, o al menos de las que había antes. Muchos no lo sabrán, pero antes, hasta hace unos 12.000 años, estaba la megafauna. Bueno, aún sigue habiendo alguna, pero antes en su máxima expresión. O quizás se exagerado en su máxima expresión, pero mucho más de lo que está hoy en día. ¿Qué es la megafauna? Pues
animales grandes. Se dice más grande que un perro mediano, ¿no? O a partir de esa medida. Antes había mamuts, antes había dientes de sables, pero había mucho más que eso de lo que se suele decir. Todo era más grande o podía ser más grande. Había incluso perezosos de 6 metros. Y no solo es la grandeza, es la diversidad y la cantidad de animales. Era todo mucho más abundante. La fauna era inmensa, nunca mejor dicho. Y sin embargo, en menos de 50.000 años, hemos acabado con prácticamente todo eso. Nuestra especie llegaba a un lugar y a la mierda la mayor parte de especies grandes de ese lugar. Literalmente a la mierda. Se extinguían, o al menos lo suficiente como para que no tengamos rastro de ellas. Es algo muy triste, y no solo algo muy triste, sino algo que no se ha visto en la historia de la Tierra desde entonces, o sea, hasta ahora, quiero decir, perdón. Por supuesto que han habido extinciones, incluso grandes extinciones masivas. Las extinciones que estamos viendo ahora de seres vivos no tienen apenas comparación con las verdaderas grandes extinciones masivas. Poca gente sabe eso. Hablan mucho del calentamiento global, pero se olvidan de que hace millones de años el globo estaba mucho más caliente. Bueno, aún así no le quita peso a las cosas que ocurran, ¿no? El calentamiento global. Pero lo que quiero decir con esto es que sí, por supuesto han habido extinciones masivas, han habido extinciones mucho más grandes, pero suceden en periodos de millones de años. Siempre ha sido así. Periodos de millones de años y, por ejemplo, se dice que hubieron glaciaciones, pero glaciaciones y glaciaciones han habido y no han acabado con tantas especies, ni mucho menos. La única vez en la historia de la Tierra en la que se han extinguido tantas especies y tan rápido es ahora, desde hace unos 50.000 años hasta ahora. Entonces, esto da mucho que hablar porque hablamos mucho de plagas, ¿no? En cuanto hay muchas cucarachas o insectos o algún tipo, decimos hay una plaga, ¿no? Se han comido todo el maíz que había. Pero ¿y nosotros qué? ¿Y si la verdadera plaga somos nosotros? O muchos de nosotros, no todos, ¿no? Hay algunos que deciden vivir una vida más simple. Y por eso aquí estoy yo diciendo estas tonterías. Parece hoy en día que ya es una auténtica necesidad, incluso tener coche, gastar toneladas de gasolina. Y luego te hablarán de ser eco-resiliente y de, no vayas a comprar demasiadas bolsas de plástico. Pero ojo, que luego te dirán, pero es necesario el coche y, claro, y tener un coche y estar de aquí para allá, cada 2x3. Y claro, y luego ves las estadísticas y realmente la mayor causa o influencia que hay en el mundo contaminante, ¿no? La mayor contaminación, no sé si era la mayor contaminación, creo que sí, sino una de las más grandes, es con el coche y con los transportes en general. Si en vez de no tantos coches, acostumbrarse más a coger más autobuses, a ir en bicicleta, andando, a no estar en 1000 sitios a la vez. Parece que ya no vivimos donde vivimos. Estamos siempre con el WhatsApp o con el móvil, distraídos, creyendo que somos más sociales o más respetuosos por hablarnos con nuestro primo que está en Cuenca y que pobrecito si no le hablo. Pero ¿y qué pasa con los que están aquí? Les robamos el tiempo, robamos la presencia en el momento. Como que algo no cuadra. Puede que los animales no tengan modales, puede que supuestamente no estén educados, supuestamente. Pero fíjate, como ellos han sido mucho más respetuosos con las otras especies que nosotros, por ejemplo. Incluso con ellos mismos, diría yo. Tan solo hay que ver el sistema político que tenemos. O ya no solo los políticos, que nos gusta mucho echarle las culpas a ellos.
No, los políticos están ahí por algo, o en base a algo. Si no lo has votado, ese tipo no sale. De hecho, en verdad, tan solo desarrollan modelos que empresas han prefabricado para llenarse los bolsillos. ¿Y cómo una empresa se llena los bolsillos si no es porque va a vender mucho? Claro, porque es lo que pide el pueblo. Muchos nos llenamos la boca del gobierno, pero realmente un gobierno es reflejo de su pueblo y el pueblo es reflejo de su gobierno. En fin, entonces yo no pido que nadie esté de acuerdo con estas aparentes barbaridades que digo, pero sí que me gustaría que mucha gente al menos se abriera a estas cosas, porque de verdad es tan descabellado, teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, de verdad es tan descabellado plantearse que lo verdaderamente humano sea lo animal y que lo verdaderamente salvaje sea lo civilizado. De verdad, sí, tan solo hay que ver a los ojos a un perro cualquiera. No a todos, claro. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Como dirían. Pasa también con otras especies. Pero por lo general, ¿no? Ves a los ojos a un perro y la bondad que emana, la nobleza que emana, sí, lo que ama también, de hecho, sí, la fidelidad. Bueno, nada más que hay que ver en las estadísticas o en lo que se está recogido, vaya, cómo es el amor entre animales. Muchas veces nos pueden asombrar. Hay muchas especies animales que acostumbran a tener más fidelidad en pareja que nosotros. O que nosotros actualmente, tampoco quiero ser reduccionista. Hemos surgido hace un suspiro en lo que es la historia de la Tierra y no sabemos cuánto más vamos a durar. Yo defiendo que por suerte o por desgracia vamos a durar mucho. Porque al fin y al cabo somos como cucarachas, ¿no? Las cucarachas tú les pones ¿cómo se dice esto? Las exterminas, pero no se terminan de todo. Siguen ahí los huevos, ¿no? Pues imagínate nosotros que tenemos tanta tecnología y que somos tan cabezotas. Os aseguro que por mucho calentamiento global o mierdas no hay manera de que se extingan cada uno de nosotros. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto realmente? ¿A qué nos lleva todo esto si encima ni siquiera nos vamos a ir de aquí a mañana bueno, ya dejamos al planeta tranquilo el día de mañana? O a los demás, o a nosotros mismos. Muchos hablan de eso, de que si bolsas de plástico o incluso planchar de madrugada, pero ¿y qué arregla eso? ¿No será quizá mejor o más eficiente llevar una vida más tranquila y sencilla, sin creer en tantas supuestas necesidades? Incluso aunque eso significa usar más bolsas de plástico, porque te da pereza o porque te roba demasiado tiempo acordarte o lo que sea, pero al menos tú no vas a estar tan angustiado creando tantas aparentes necesidades, ¿no? Y no sé, haciendo la vida más difícil. Por supuesto que cada uno tiene su circunstancia y su historia, no digo que no, y está expuesto a verdaderas cosas bastante chungas en caso de que no haga otras ciertas, ¿no? Pero ¿y si esos peligros son meramente aparentes y en verdad, a pesar de lo que ocurra luego, si parece haber un riesgo, ¿no? Y la apariencia bastante evidente, y sí, a pesar de lo que pueda ocurrir después, de que no hagas caso a ese supuesto riesgo, y sí, a pesar de lo que ocurre en verdad, no es para tanto. Y sí, en verdad se vive mejor sin tanta tecnología o sin tanta protección, y si en verdad estamos continuamente sobreprotegidos, y si en verdad
tan solo somos como un pajarito que se mete en una jaula y que no puede valerse por sí mismo bien, y afuera lo va a machacar lo que sea, pero porque se ha quedado toda la puta vida viviendo en una jaulita. Quizás si hubiese estado desde el principio fuera, pues en verdad viviría mejor fuera que en la jaula. Lo que decía, más te refugias de algo, más te ocurre ese algo. Entonces sí, yo ahora, por el momento al menos, prefiero no irme a vivir en medio de una puta jungla. Pero, ¿y si no? Me hubiera criado entre estos muros, este asfalto y esta gasolina. ¿Acaso de verdad ahora viviría más seguro que en ese escenario hipotético? Si vivimos en un mundo lleno de guerras mundiales, ahora estamos en la tercera guerra mundial, de hecho, ¿no? Bombas atómicas, puede que haya un incendio en un bosque, pero que te caiga una bomba atómica con la tecnología o demás, puede que alguna vez te asalte un depredador, pero y los empresarios corruptos o políticos corruptos o cantidades colosales de sobreprotección, por muy buenas intenciones que tengan detrás, ¿acaso uno al final es más malo todo eso? ¿O estás más expuesto a más? Si nos hubiéramos criado de una manera distinta, digo, yo recuerdo que mi tía es bastante dada a la espiritualidad también, y una vez estuvo un mes en el Amazonas, un mes entero, y le dije, joder, tía nunca mejor dicho, ¿no? Es que es mi tía. Y dije, joder, y no te habrá saltado algún depredador, pero hombre, es que ahí en el Amazonas, porque en el profundo Amazonas, me dijo, no, si en realidad y todos los animales se te acercaban y te hacían a lo mejor algún signo de, oye, cuidado conmigo, ¿no? Como, o así, pero ya está, simplemente quería que no te acerques a ellos y no les toques las pelotas. Y en cambio, ¿cuánta gente de nuestra querida civilización tiene esa decencia? No, tienen que meter en tu vida, aunque tú le hayas dicho muy en serio que no. Porque claro, es necesario. En fin, esas son solo una de las muchas cosas que se podían decir al respecto y sobre este tema. Pero quería profundizar sobre todo en este tema del animal y el civilizado, porque sé que quizás sea lo que llaman polémica, bueno, sobre todo en la parte en la que lo relacioné directamente con la raza negra, en su mayoría, no en todos, ¿no? Pero yo lo hago a modo de elogio. Es que seamos honestos, puedes ser todo lo antirracista que tú quieras, pero lo cierto es que a los más antirracistas es a los que más he visto comportamientos racistas. Se habla de ayudar a estas personas, pero cuando se habla de ayudar a personas más, no sé cómo llamarlas, digamos que más peculiares en nuestra sociedad, ya sean mujeres, bueno, mujeres no sé si peculiar el nombre, pero ya sean mujeres, ya sean gente con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad, entre comillas, porque en verdad las discapacidades también es otro rollo que no es real, simplemente es que pues, si tú no tienes las piernas bien, no tienes las piernas bien, es lo que hay, pero ¿por qué discapacidad? Pero bueno, toda esta gente o gente de otra raza o toda esta gente en muchas ocasiones se ha visto con malos ojos, que ha sido muy abusada por otros de nuestra sociedad, en especial ellos, ¿no? Muchas veces los mismos que vienen a proteger o a ayudarlos son los que más daño le hacen, ¿no? Porque claro, hay que protegerlos un montón, hay que integrarlos en la sociedad, pero enseguida ya se organiza tanta protección y sobreprotección y medidas al respecto que ¿con qué estamos tratando?
con una persona, o lo están tratando ellos como si fueran meros seres inhumanos que aún no han alcanzado esa superioridad. ¿No están acaso repitiendo el mismo patrón que denuncia al querer protegerlo tanto? Sin duda pasa también muy a menudo. Y no sé, quizá tenga esto mucho que ver con que nos incomoda decir las cosas como son o como las pensamos realmente. Nos incomoda decir que a lo mejor en la época colonial se trataban a ciertos negros, a ciertos chinos o a ciertos sitios de otra gente, de tribus, así de más, simplemente porque se les veía una actitud más animalística, simplemente en su vida cotidiana, ya está. Y tenemos prejuicios hacia eso, porque claro, lo animal es primitivo, supuestamente, y hay que aderezarlo. Y luego, ¿qué? Venimos nosotros a impartirles nuestra propia enseñanza de nuestra sociedad y nuestro propio adiestramiento que le hacemos a nuestros propios críos, los pobres, en sistemas educativos completamente impositores. Y bueno, ¿y qué logramos? Pues, al fin y al cabo, actuar desde ese mismo prejuicio de que pobrecito está en una condición en el que parece que es menos humano, y hay que meterlo en la nuestra para que ya tenga las mismas condiciones que nosotros. Pero es que pensarlo bien, si se dice que tiene menos condiciones, si se dice que, ¿cómo se diría esto? Que tienen menos oportunidades, que no hay una igualdad de oportunidades. ¿No se está diciendo acaso que hay gente mejor que otra o peor que otra? Porque decir que tiene menos oportunidades, al fin y al cabo es lo mismo que decir que tiene menos oportunidades para llegar a su propia plenitud, ¿no? Como persona, lo que antes decíamos que es el sentido de la vida, para llegar a ello. Y eso, al fin y al cabo, es lo mismo que decir que alguien es peor así a secas, no peor persona, eso es otra cosa, no, peor. Al fin y al cabo es lo mismo, decir que alguien es peor es decir que lo tiene más difícil para llegar a su plenitud, ¿no? A su completa realización como persona. Entonces, ¿no estamos cometiendo acaso ese mismo racismo o ese mismo prejuicio tóxico al querer protegerlo tanto? ¿No será quizá más noble esa actitud más aparentemente salvaje, animalística, ruda, de decir, oye, es que simplemente pues muchos de ellos, más que nosotros, no han sido más animalísticos, pero oye, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo ser alguien impulsivo? ¿Qué tiene de malo, al fin y al cabo, seguir a tus tripas? Pero no tu instinto, porque como decía, el instinto no es lo mismo, es todo lo contrario, es la tentación. Pero la cosa es que la intuición se condena muchísimo en nuestra sociedad. Y seguir simplemente tu apetencia, tu impulso, tu inspiración. Se ve como, este chico no está suficientemente educado, se ve como primitivo. Predicen eso que es supuestamente primitivo, incluso prehistórico, ¿no? Antes, todo lo que es de hace menos de 10.000 años así, a la prehistoria. Y si todo eso es lo más histórico realmente, lo más avanzado. Y si lo hemos visto todo al revés. Y si prácticamente todo era al revés de lo que nos contaron cuando éramos pequeños. Pues para eso estamos aquí, en este canal. Para eso es este canal. O mejor dicho, con ese objetivo, con esa línea, ¿no? Nos situamos, nos centramos. Al fin y al cabo, cuanto más discernimiento tenga una persona, más madura y más buena persona es. Entonces hay que ir poco a poco descontaminándonos de toda esa falsa educación con la que hemos sido adiestrados, muchos de nosotros.
Y así, pues estaremos siguiendo el camino hacia pues nuestra plenitud como personas. El camino que todos terminaremos de seguir alguna vez, porque todos lo conseguiremos. Y que es en realidad el propio camino hacia lo que muchos podrían decir ir al cielo, hacia la divinidad, hacia lo que ya éramos antes de caer aquí y confundirnos con 1.000.000 de cosas. Siempre se ha visto a lo divino, a lo santo, como completamente contrario a lo animalístico, ¿no? Nada más hay que ver cómo la Iglesia ha tachado por activa y por pasiva lo sexual durante siglos y lo material. Pero ¿y por qué eso es necesariamente malo? ¿Y si es al revés? ¿Y si es justamente en lo natural donde puede estar la divinidad realmente? ¿Y si algo como este árbol de aquí puede ser un dios? O incluso un animal. Y si en realidad hemos estado buscando en lo supuestamente inmaterial simplemente porque se daba por imposible, porque damos por imposible estas cosas, lo dábamos como utopías irrealizables y simplemente como referencias, marcos de sentido, ¿no? Cosas a las que acercarnos para sentirnos algo mejor. Nuestra vida aparentemente sin sentido alguno. Y si en realidad eso no muestra nuestra religiosidad, sino todo lo contrario, la falta de fe, la falta apenas de esperanza, el nihilismo, la creencia en el no sentido de la vida. Y si en realidad todo eso que tradicionalmente se ha llamado profundidad, muchas veces religiosidad, es todo lo contrario. Ahora estamos en Semana Santa. Y ahora, bueno, pues se hace ese ritual de la Semana Santa que tiene mucho de bueno quizá, pero también veo mucha equivocación. ¿Acaso Cristo vino a enseñar estas cosas? ¿Acaso Cristo estaría de acuerdo, por ejemplo, con lo que vi el otro día, que era un completo ejército haciendo un desfile? Y todo con la excusa de que por lo visto en Murcia había, no sé si era el príncipe de España o la princesa pero bueno, al fin y al cabo Hitler hacía lo mismo, ¿no? Era el equivalente al rey, y con esa excusa y con que había música, pues venían a bailar ejércitos por la calle y la gente aplaudía. Y eso es exactamente lo que vi ayer mismo. Un montón de personas del ejército, que ojo, no digo que el ejército sea siempre malo, es todo un debate, pero coño, si uno tiene suficiente intuición o confianza en su intuición y no se cierra los ojos con una venda, pues yo creo que algo huele mal, ¿no? Estamos en un periodo santo, un ritual santo, supuestamente, y se exhibe todo un ejército con tamborileos, mientras ellos desfilando al ritmo, pasándose la metralleta de mano y caminando al unísono, al ritmo de los tambores, y mientras la gente aplaude, y lo veía yo aplaudir una y otra vez. No lo vi aplaudir ni una sola vez por los pasos, pero sí por eso. Y además, ¿qué clase de mensaje se supone cristiano estamos enseñando? Si estamos enseñando la penitencia, estamos enseñando que el máximo exponente de lo moral es quien más se ha esforzado, quien más ha sufrido. Y sí, en realidad era al revés. Y sí, Jesucristo, incluso en la cruz,
se sentía genial. Y sí venía a enseñar un ejemplo de verdadero estoicismo. Y sí, todo eso es mentira. Y sí, en verdad, simplemente venía a enseñarnos que nosotros también podemos ser dioses. ¿Y qué tendrá de malo? Porque él lo fue, y de carne y hueso, y nuestra especie como nosotros. Al igual que Buda, al igual que otros grandes maestros que tuvimos. Pero no. En lugar de eso, se hace culto a una figura que es aparentemente la que más ha sufrido. Se hace culto a una figura que es a la que más ha sufrido, a la que más ha tenido calvario, como se diría. De hecho, al fin y al cabo, eso sería la pasión de Cristo, ¿no? A ese malestar tan intenso, ¿no? Que aparentemente es la mayor de las pasiones, supongo, ¿no? Pero ¿y si en verdad ese alguien que más ha sufrido es el mismísimo Satán, y eso es lo que estamos rindiendo culto? No es casual y no es aislado ver que los que más sufren son los que hacen más daño y peor se portan. Lo que pasa es que se suele tapar con un parche para que no se vea, o hacer oídos sordos, o es que pobrecitos. Porque además parece que decir que alguien una que vez tuvo un trauma, lo pasa tan mal y tal, parece ser lo mismo que justificarlo. Y no. ¿Por qué nos adoptamos la mirada completamente contraria y nos atrevemos a considerar que sí, que quizás a peor lo pasas, peor persona eres? Pero precisamente por eso no vamos a justificar a esas personas porque es que hay que ver cuánto ha sufrido o por lo que sea, sino todo lo contrario. No verlas como un monstruo o como algo inalterablemente malo, pero sí como todo lo contrario, un ejemplo. Pero no, esta sociedad se celebra el esfuerzo y el sacrificio. Y realmente, ¿qué tenemos de diferente entonces con respecto a una sociedad como la azteca, que tanto criticábamos, que cortaban cabezas y las hacían rodar? Si nosotros mismos nos esclavizamos en nuestra propia vida y las hacemos un completo calvario y las sacrificamos en pos de protección a nuestros hijos, de Dios o de lo que sea, ¿qué de diferentes somos realmente? Es muy fácil hablar de eso y de como si todas las tribus además hubiesen sido nefastas, que solo la azteca o una de ellas. Pero ojo, mirar más allá y también además plantearse que nosotros podemos hacer lo mismo de una manera asquerosamente menos aparente, eso no. Eso, chitón. Y si realmente nos hemos inculcado profundamente en la tradición y en la sociedad. Y si hay que mirar a otro lado, distinto. Si tan importante es, y que haya un Viernes Santo y un Jueves Santo, y ¿por qué todos los días no son santos entonces? ¿Por qué Dios parece que solamente te da la mano si resulta que haces penitencia después de tus pecados? Y lo que más se lleva, o lo que más se ve en los pasos de Semana Santa son precisamente la figura del penitente. Y cada vez más veo penitentes descalzos por dar más aún penitencia. Si te quieres bajar, pues entonces te baja por ahí. Pero ¿qué nos lleva a todo esto realmente? ¿A qué nos lleva? Dios, aquel mismo que promovía la no violencia, aquel mismo proponía no a la guerra, si nos viera actualmente y viera el panorama actualmente, los actos con los que rendimos devoción a ellos, con sus ejércitos y demás, con la violencia que hacemos a nosotros mismos, con las guerras mundiales incluso que hay, ¿qué pensaría? Esa es la pregunta con la que os voy a dejar en este primer vídeo, y espero que a muchos os pueda ser constructivos y que haya muchos más. Como siempre, un gusto y un placer. Y eso es todo. Hasta la próxima.